Bueno, en instantes, otra de las informaciones que vamos a tener acá en Remix de Noticias. Estamos pasando por todos los temas, hay muchísimas informaciones que tenemos sobre el caso del triple crimen. Los fugados por el triple crimen, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué está tramando la policía, los investigadores? ¿Cuáles son las principales pistas? Hemos invitado hoy a Roberto Cazorla Yalet, ex abogado, defensor de Cristian Lanata, uno de los prófugos de este caso que conmueve a toda la República Argentina, a Hugo López Carribero, también abogado, que va a estar charlando con nosotros sobre cómo sigue esta causa, y también a Juan Manuel Casolati, ex secretario de Ejecución Penal, a ver qué va a pasar con estas personas que se han dado la fuga. Hay un intenso operativo, lo buscan 4 fuerzas federales. Venimos contándoles desde el fin de semana pasado, donde se dio a conocer esta información desde este operativo de la fuga de estos 3 delincuentes imputados por esta causa del triple crimen de General Rodríguez, que se lo ha buscado también con helicópteros. Hasta hace algunos días estas redadas o también estas comunicaciones que se han dado de tenerlos ya cercados a estas 3 personas de los hermanos Lanata y también Esquilachi, quienes son los buscados por este caso realmente importantísimo, que también se desenlaza en todo el marco del narcotráfico en la República Argentina. En instantes vamos a estar hablando sobre este tema que preocupa muchísimo. Vamos a estar tocándolo aquí en Remix de Noticias y sobre todo estas preguntas que te deben surgir a vos. ¿Hay alguien que está ayudando a los prófugos? ¿Dónde están? ¿Cuál es el paradero? ¿Por qué uno de ellos pudo visitar a su exmujer y encima hasta le robó plata? Vamos a hablar de estos y otros temas más, y también cómo sigue la investigación, cómo se despliegan las fuerzas federales, cómo está trabajando la policía, los ministros y toda la cúpula de seguridad de la República Argentina, porque es un tema de índole nacional y también internacional. 700 policías que están buscando a 3 personas de alta peligrosidad. En instante acá en Remix de Noticias. Te dijimos y aclaramos, tenemos invitados en el día de hoy. Venía acompañado a la mesa porque vamos a compartir como siempre. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas tardes, ¿cómo les va? La verdad que vamos a hablar con el doctor Hugo López Carribero, abogado. También está Roberto Cazorla Yalet, también que es ex abogado, defensor de Cristian Lanata, y también con Juan Manuel Casolati, que es ex secretario de Ejecución Penal. Primero preguntarles, quizá vos, quizá por la cercanía a este caso, ¿cuál es el perfil de una persona como Cristian Lanata y por qué considerás que en este momento decidieron emprender, ¿no?, esta fuga tan arriesgada? Yo comenzaría a hablar no de Cristian en particular, sino de Martín. A ver. Porque para mí el cerebro de esta microorganización, estoy hablando en cuanto a los personajes que se fugaron, sí, está de la mano de Martín Lanata y no de Cristian. Por otra parte, ya habíamos tenido un antecedente que Cristian me manifestó telefónicamente que no había sido así, pero en la unidad penal de Sierra Chica ellos habían intentado fugarse. Eso fue en 2013, ¿no? 2013, efectivamente. Sí. Lo cierto es que se viene demostrando hasta el momento que el hecho no era fugarse únicamente, sí, sino buscar algún otro objetivo, sí, y digamos, y el tiempo de alguna manera está dando cuenta de esto que no era una operación o un simple escape o una simple fuga como acontece o ocurre en la mayoría de los casos. Y por eso yo hablaba del perfil de Martín, que es una persona que tiene un entrenamiento militar, que es una persona que es instructor de tiro. Esto lo digo en particular por el hecho de rancho, el tan lamentable de estos 2 muchachos, la chica y el oficial de policía, que resultaron lamentablemente heridos cuando no estaban... O sea, es un tirador experto también. Absolutamente. Es instructor de tiro práctico. Tiro práctico es una modalidad que, digamos, que es un poquito más específica que de precisión y tiempo. O sea, absolutamente, de precisión y tiempo. Bueno, todas estas connotaciones particulares del perfil de Martín, y desde el punto de vista táctico y estratégico, hace que sea quien comanda esta microorganización, digo yo, porque son 3, sí, para una vez que traspasaron los límites de la unidad penal número 30, no estar a la buena de Dios, no estar a la deriva. Creo que salieron con un plan bastante concreto, y el hecho de que Cristian haya pasado por la casa de la ex suegra no es un dato menor. ¿Por qué? Y porque ellos plantan una prueba acá y de repente están en este lado. Entonces, digamos, se puede preguntar
esta incógnita que planteabas vos hace un rato. ¿Hay colaboración de personas más allá de esos tres? Obviamente, primero la persona o las personas que lo pasaron a buscar en la camioneta. Después, este muchacho que está detenido, alias el Faraón, quien los recibió en su casa, les dio dinero y armas. Faraón, sí. El pisero. Y después algunas otras personalidades que seguramente lo están conteniendo en el marco digamos, de lo que es el GBA o el conurbano. Ahora, Juan Manuel, como exsecretario de Ejecución Penal, planteando un poco esta idea que también muchísima gente piensa, de que es imposible que sin connivencia se hayan escapado estas tres personas, ¿cómo se pueden tejer las redes en un penal de alta seguridad para estas tres personas implicadas en uno de los casos más importantes vinculados al narcotráfico en la Argentina? No, primero que es habitual que se escapen los presos y se fuguen en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que lo que no es habitual es que la noticia tenga trascendencia pública. Entonces, el primer punto, hay más de 200 fugas en los últimos años en la provincia de Buenos Aires. De las 200 fugas, el 99% no nos enteramos, excepto que lo vuelvan a detener y resulta que esa persona estaba fugada hace poco tiempo. Este caso tiene connotación pública, ¿sí? Y tiene hasta tiene ribetes de tinte político. Entonces, por eso es que toma estado público y se convierte en un berenjenal bastante particular. Entonces, el primer punto, hay muchas fugas en la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con un sistema de degradación penitenciaria que lleva muchísimos años. Ninguno de los poderes políticos de la provincia, ninguno de los gobernadores, ni desde Rucau, Solá y Scioli, han querido o podido, o ambas cosas, meter mano en el servicio penitenciario y modificarlo, ¿sí? Este caso lo que tiene es trascendencia pública, ¿sí? Ahora, es imposible, sin duda, que nadie se escape de la cárcel sin complicidades y sin connivencia del servicio penitenciario. Acá lo que ha habido, además de complicidad, ha habido todo un amparo, ¿sí?, institucional de la fuerza penitenciaria, porque además tiene ribetes extorsivos esta fuga. Y no se escaparon tres perejiles, se escaparon las tres personas más importantes detenidas en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Para que esto pase hay complicidad y connivencia, no solo del cabo Pérez y el cabo López, los suboficiales, ¿sí?, que ganan 10.000 pesos por mes. No, hay complicidad de las autoridades de la unidad, pero también, a mi modo de entender, hay complicidad de la propia fuerza penitenciaria como organismo, ¿sí?, que lo que hace es mandar mensajes mafiosos al poder político de la provincia de Buenos Aires. Y esto lo digo de un lugar apolítico y apartidario, ¿está claro? Digo, no milito ni estoy a favor ni en contra de ningún actor político. Me hace recordar la semana pasada, le contábamos a toda la gente de un mensaje que justo escribió en ese momento Margarita Stolbizer, diciendo que era claramente un mensaje extorsivo hacia el gobierno de turno, justo en esta época que se esté dando en plena transición esta fuga. No es un dato menor. Estos sospechosos, digo, más allá de toda esta operación que han armado dentro del sistema penitenciario, me imagino que manejan un montón de plata, también por la misma causa en las cuales se los involucra. ¿Cómo se mueve un preso si no tiene accionar económico y si no tiene accionar de contactos? Es muy difícil saberlo, porque las informaciones no son muy fluidas en ese ámbito. Lo que sí es muy evidente es que tenían la expectativa de fuga porque estaban condenados precisamente a una condena de prisión perpetua. Es decir, el detenido que está privado de su libertad con una condena de 4 años de prisión tiene la expectativa de obtener una libertad condicional o algún beneficio legal, una libertad asistida o una libertad condicional. Es decir, es el típico detenido que, como se pone en una caricatura, va tachando los días, ¿no es cierto?, en la pared con un lápiz. Ahora, ese es el que está privado de su libertad por un tiempo más o menos determinado, 4 años de prisión. Pero cuando se trata de los presos que están condenados a prisión perpetua, no tienen una expectativa de obtener un beneficio legal, tienen la expectativa de la fuga. Ahora, Roberto, vos me contabas y recordabas a toda la gente, digo, el intento de fuga que tuvieron en el año 2013. Sabiendo que son los presos más importantes de la provincia de Buenos Aires, con un intento de fuga en ese año, hace 2 años nada más, se los trasladó a esta nueva prisión. ¿No es realmente algo llamativo que los 3 tipos más importantes que están metidos adentro se escapen de esta manera sorpresiva? Bueno, ¿cómo se fueron dando los acontecimientos? En primer lugar, apoyo en un 100% la moción que plantea el doctor, en el sentido de que no es un problema actual, sino un problema que viene de antaño, el hecho de las deficiencias dentro del servicio penitenciario, la deshumanización de las cárceles y la falta de especialización o de profesionalismo del personal penitenciario, que no depende de ellos, sino de quien los incorpora. Pero volviendo al punto, yo creo que, y ya estoy seguro, a esta altura no creo,
porque los trascendidos de las personas que están dentro de la unidad me han informado que desde mucho antes de la fuga ya tenían organizada la fuga. Vale decir que esto no fue, personalmente, creo que no fue un golpe a la gobernadora. Creo que la oportunidad y el momento en que transcurrió y el tipo de presos y las connotaciones políticas, digamos, sobre todo en la entrevista que tuvo Martín Lanata con Jorge Lanata, sí, dan lugar a que haya sido un personaje público de una relevancia extraordinaria en el marco de unas elecciones como fueron las PASO, y que hoy casualmente sea uno de los 3 que integran la fuga. Vuelvo a reiterar, la idea de fugarse y el operativo de fuga era anterior, no fue espontáneo, ni fue tampoco, creo yo, un golpe estratégico a esta gobernación. Al menos es lo que creo, por lo que me han informado en los últimos días los detenidos que actualmente tengo en la unidad número 30. O sea, ellos mismos te reportaban que esto ya se sabe hace mucho tiempo antes de lo que sucedió ahora. En estos últimos días me han dicho, sin lugar a dudas, Lanata ya decía, porque tiene lo que yo hablo de hemorragia verbal. ¿Lo contaba abiertamente? Lo contaba abiertamente. Que se iba a fugar dentro del penal. Sí. Bueno, por otra parte, vos me hacías un comentario relativo a si estaba bien o estaba mal que ellos estuvieran en un lugar que no venía a representar un esquema de máxima seguridad. Claro. Naturalmente que estaba mal. Incluso creo que la propia fiscalía que intervino, con la que tuve un montón de diferencias, naturalmente yo era el defensor de Martín y Cristian Lanata, pero creo que acertaron en esta oportunidad, digo, post debate oral y post condena firme, en que no se lo pusiera a los 3 juntos, y mucho menos en sanidad, sin perjuicio de ello, y el doctor lo va a saber mejor que yo, cuando hay un comunicado de parte de la justicia de ejecución penal, que es quien tiene la superintendencia de la ejecución de la pena, no dice vayan a tal lugar o hagan tal cosa, le ordena al penal que estén bajo una medida de resguardo. Ahora, ¿qué hicieron las autoridades del penal? Pusieron los 3 juntos. 3 juntos y en un lugar. Digo, son 3 personas que están involucradas en uno de los casos, reitero, más importantes que vinculan el narcotráfico en la República Argentina, el tráfico de efedrina precisamente. ¿Por qué y cuánta peligrosidad hay que estén 3 personas de estas encima involucradas en una misma causa, juntas en una misma celda? No, el desenlace era evidente. Y en parte, lo que yo decía respecto que es un mensaje extorsivo, que la fuga es también un mensaje extorsivo a la actividad política de la provincia de no es compatible con lo que él está diciendo, de que ellos iban a fugarse y que tenían predeterminado de fugarse. Lo cierto es que el servicio veterinario tiene una vida, tiene un mecanismo aceitado de praxis cotidiana como institución, que hace lo que quiere y maneja la autoridad política en todo momento. Entonces, que una cosa sea que ellos tenían ganas de fugarse y que se iban a fugar, eso está y lo admito. Ahora, que el servicio amparó, prohijó y permitió para que esto pasara y al mismo tiempo mandar un mensaje mafioso, no son cosas que no son compatibles, ¿sí? Las 2 cosas pueden convivir. Era evidente que se iban a escapar, ¿sí? Además, los sistemas de la unidad 30 de Alvear, por ejemplo, tiene mecanismos de importante tecnología. Ninguno de ellos funciona, ¿sí? La de Batán, en Mar del Plata, está plagada de mecanismos de tecnología, ninguno funciona. No ha habido mantenimiento ni inversión. O sea, estamos hablando de cárceles supuestamente de máxima de seguridad que son nefastas. No son es más, yo te decía que los presos de Olmos, si se quieren escapar, se pueden escapar. Tranquilamente se pueden escapar. Claro. Y no hay presos, y no se escapan más presos, porque el sistema de gobernabilidad en la cárcel, con los presos mismos, que son los limpieza, los que manejan los pabellones, y los sistemas de corrupción con el servicio penitenciario, deciden quién permite y quién no. Que sea gobernable. Por eso hay un pacto de gobernabilidad. Y yo decía hoy en una radio que para meterse con la fuerza penitenciaria y generar una nueva fuerza penitenciaria que cumpla con el rol, que es resocializar a quien ha delinquido y que salga mejor que cuando entró, lo que hay que romper es el pacto de gobernabilidad. Ahora, lo primero que hizo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue echar a toda la cúpula directiva del servicio penitenciario. ¿Están de acuerdo con esto? ¿No están de acuerdo? Personalmente creo que es una medida política, una directriz de gobernabilidad, pero no sé si es acertado o no me dedico a la cuestión política, no estoy en la interna
dentro de las decisiones de política estructural, creo que el doctor va a saber más que yo. Sabiendo, bueno, quizá vayamos a otro punto, sabiendo y habiendo tenido tanta cercanía como abogado defensor, ex abogado defensor de los hermanos Lanata, sí. Ellos te manifestaban permanentemente, digo, desde su costado, como quizá alguno escucha, alguna persona sobre todo que está en la cárcel por una causa tan importante y encima con una pena tan importante a cumplir, ¿te manifestaban o te expresaban permanentemente su grado de inocencia? Yo los defendí como inocentes. ¿Para vos son inocentes? La versión, a ver, sí. Las pruebas que lo vinculaban a los 4 sí. Solamente fue contundente respecto de uno, de Martín Lanata. Recordemos que los otros 3, es decir, Víctor, Daniel, Esquilachi y Cristian Lanata, llegan con falta de mérito, porque la Cámara de Garantías número 3, para que la gente lo entienda, que es los jueces superiores al juez de la instrucción antes del debate oral, entendieron que no había mérito para procesarlos, pero en la provincia de Buenos Aires, a diferencia del Código Nacional, los obliga a ir a juicio. Cuando llegan a juicio, ¿qué ocurre? Las pruebas eran las mismas, pero apareció un testigo falso, con nombre falso, que amalgamó o conectó todas las pruebas. Y eso fue la denuncia que yo hice y la denuncia que fue parte del recurso que no tuvo asidero. Pero, a ver, uno habla de personas inocentes y cuando vos ves el video de ranchos que se bajan para ganar tiempo, no ganar tiempo, pero le disparan a gente inocente, no podés hablar hoy de que fueron inocentes. Ya, primero que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, con lo cual no puede ser revisada. Este planteo que hacía una abogada que escuché por algún lado hoy que los representaba a los 3, entre que un punto de negociación era revisar la sentencia, bueno, hay que avisarle que no se puede. En segundo término, ya hoy no opino respecto de lo que aconteció. Yo, insisto, los defendí por lo que Martín me contó y por lo que Cristian me contó que había ocurrido, los defendí como inocentes. Ese es el punto. Después, todo lo que transcurrió y las diferencias que tuvimos con las fiscalías, inclusive con las querellas. Hace muy poco Miguel Ángel Pierri daba una opinión respecto de lo que había sido mi defensa, que había tratado con... él utilizó la palabra celoso de los recursos defensivos, porque la verdad que batallé hasta el final. Pero lo cierto es que muchas veces, acá había presiones políticas por otro lado. Te voy a hacer una pausa, le voy a pedir a mi productor si podemos hablar con Pierri, si lo podemos llamar a Miguel Ángel Pierri también, porque el fin de semana pasado justamente hablábamos, seguramente en unos minutos va a salir, él estuvo realmente muy involucrado en esta causa, y él decía y manifestaba también que había sido amenazado de muerte. Sí, claro. Hasta el día de hoy, sigue amenazado de muerte, bueno, por esta causa. En el momento que termina el juicio y que dan el veredicto y la sentencia, porque fue una cosa medio inédita, también estuvimos escuchando como 7 horas la sentencia junto con el veredicto. Después de culminado eso, hubo un intercambio de palabras amenazantes directamente hacia Pierri y hacia el fiscal. Que bueno, desde ese momento, así como de una manera continuada, Miguel Ángel fue víctima de amenazas. Así que... ¿Qué se sabe también? Porque otro de los personajes que nos encontramos estos días es el famoso faraón, ¿no? El pisero, una persona cómplice que supuestamente los recibió, les dio plata. ¿Qué se sabe y qué hace la justicia con ese tipo de personas? Bueno, por el momento esta persona apodada el faraón está detenido y acusado o imputado del delito de encubrimiento, es decir, de ayudar a eludir la acción de la justicia de los prófugos, pero sin haber participado de la fuga. Ahora, hay una tendencia por parte de la Fiscalía de Azul, que es la fiscalía que tiene la fuga, en establecer realmente si él tuvo que ver con la fuga, es decir, retrotraer la acción investigativa a el momento de la fuga o antes de la fuga para precisamente establecer si tuvo alguna colaboración, no solamente con posterioridad, sino con anterioridad a la evasión. Aguardamos un segundo que tengo en línea a Diego Ferrón, hermano de Damián Ferrón, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nicolás Magadi te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Diego, te escuchaba en estos días y has expresado por todos los medios de comunicación tu indignación, digo, porque no encuentran a estas personas. Primero saber qué te gustaría expresar en este momento, que estas 3 delincuentes sigan en libertad y huyendo y escapando de la justicia en este momento.
La verdad que la intranquilidad que tenemos es total y esperamos que los tiempos se acorten y que esto no dure mucho tiempo más. Ahora, sé que no aceptaste la custodia policial que te ofreció el ministro de Seguridad, Ritondo, y querés saber por qué. Mira, te cuento, yo hace 7 años que empezó todo esto, yo estuve frente a un juicio oral con ellos 4, estaban en libertad Marcelo Schillaci, la verdad que Pérez Corradi se prófugó hace 3 años y no tengo tampoco custodia policial. Esta causa es muy compleja y desde el juicio oral acá o un tiempo antes tendría que haber vivido con custodia todo el tiempo. Acá la realidad es que el Estado nos tiene que garantizar de que la gente que cumple un delito esté adentro, no yo vivir con custodia. Esa es mi manera de ver las cosas. ¿Qué opinás también de las propias declaraciones de Ritondo diciendo que en algún momento los tuvieron cercados y también visualizados por las cámaras, justo al momento después que venían de hacer ese desastre allí en Rancho hiriendo a 2 policías de gravedad? Lamentablemente esta causa es muy compleja, siempre están muy pendientes los medios y veo que cuando se pasa mucha información se desvirtúa todo. Creo que aunque es de conocimiento público, eran 3 prófugos muy importantes, la investigación tiene que ser mucho más en silencio, como lo está haciendo ahora, si queremos llegar a algo. Es lógico que los medios y la opinión pública quieran saber, pero me parece que si trabajan en silencio las cosas van a andar un poco mejor. En el triple crimen ellos demostraron qué logística tienen, cómo se van manejando, y bueno, ahora puede llegar a pasar lo mismo. Así que mantener cautela y prudencia es lo que me parece que se debe hacer. Diego, ¿crees que los van a capturar? Digo, porque siguen pasando los días, obviamente, y todavía no hay información precisa respecto a que los vayan a detener, pese al gran operativo que se está armando. Esperemos que sí, esperemos que los detengan lo antes posible, así podemos volver a tener un poco de tranquilidad. Diego, ¿sabes que estoy justo acá con Roberto Cazorla Yalet, que es ex abogado defensor de los hermanos Lanata, y estamos expresando justo al momento cuando se inició el juicio, en el proceso del juicio, que a él le tocaba defender la parte de la inocencia de los hermanos Lanata. Quería saber también tu opinión respecto a la mentalidad de estos 2 hermanos y saber que hoy estén libres también, ¿qué significa todo ello? Mira, yo me refiero a lo que se dio en juicio oral y las pruebas contundentes, a lo que dijo el tribunal, que los consideró culpables de este hecho, con la violencia que tuvo, de haber masacrado antes a 3 personas, y bueno, también ahora en forma televisiva contra los 2 policías, los vimos cómo actúan. En algún momento se decía un poco como que no eran gente violenta, que no actuaban de esa manera, pero yo a las pruebas me remito y bueno, primero saludar también al doctor Cazorla, lo cual tuve la oportunidad de conocerlo en un mal momento, que es un juicio oral, él como nosotros como querellantes y él como parte defensora, pero bueno, es parte de la vida todo esto. Acá está conmigo y quiere hacerte una pregunta. Sí, ¿cómo estás, Diego? La verdad que, bueno, yo quería subrayar eso, lamentablemente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como decimos a veces los abogados, nos encontraron en este punto de la vida, pero bueno, él sabe que yo siempre he sido muy respetuoso y supe dividir mi función de profesional de lo que ocurría en el marco de su vida íntima, de su familia, la pérdida tan terrible que él había tenido, pero tengo que subrayar en particular, y Diego, te pido por favor que lo ratifiques, él fue la única persona que insistió que si bien creyó que se había hecho justicia, dijo: esto recién es el comienzo, falta mucho porque son muchas las personas que han participado. No sé si es así, Diego, que vos lo has insistido hasta el cansancio, o yo tengo un mal recuerdo, pero creo que fue así. No, tal cual, y sigo insistiendo con lo mismo. A nosotros nos falta gente acá. Para mí era el comienzo porque fue la gente que se pudo agarrar. Pérez Corradi, actor intelectual, supuestamente también lo dijo el tribunal,
de este hecho está prófugo. Y insisto, los hermanos Lanata y los Esquilachi no pudieron ser solo los partícipes necesarios. Nos falta gente. Lo que pasa que, bueno, cuando se mediatiza nuevamente con esta fuga, se revive todo. Pero nosotros siempre estamos tras la lucha de encontrar cuántos más culpables más hubo en la causa. Diego, te quiero agradecer por tu testimonio. Seguramente vamos a volver a tomar contacto contigo mientras vayamos teniendo más información de este caso que es realmente impactante en todo el país. Te mando un fuerte abrazo y gracias por atendernos. Bueno, buenas tardes. Saludos al doctor Cazorla y buenas tardes para todos. Gracias, Diego. Un abrazo. Bueno, ahí lo escuchamos, ¿no? A Diego Ferrón. Digo, es un testimonio clave también, parte de la familia. Imagínense ustedes también, más allá de esperar esta justicia que signifique años de cárcel para quien acusan ellos, para quienes creen también por la propia justicia que están implicados en la muerte, en el caso de un propio hermano, no se remedia más. Y encima, digo, la sensación que debe tener la familia, en este caso de Ferrón, de verlos sueltos o de verlos libres o de verlos escapando de la propia justicia, me imagino también la propia angustia y la impotencia, ¿no?, de lo que ellos han luchado por el costado que ellos defendían para hacer su propia justicia. Sí, Hugo. Yo quería decirte, recién se hablaba en la mesa, la situación carcelaria, que las cárceles están hechas ediliciamente para que los presos no se escapen. Hay arquitectos especialistas en unidades carcelarias. Sí. ¿Sí? Lo que sí vemos muy habitualmente es esto también que se hablaba recién, que instrumento o herramienta o instalación que se rompe no se arregla más. Es decir, las cámaras de seguridad, una vez que se rompen, no se arreglan más. Incluso es más, las cerraduras que se rompen se comienzan a atar con alambre. Esto parece curioso, ¿no es cierto? Entonces, cuando desde el gobierno se comienza a hablar de la problemática de declarar la emergencia carcelaria, estas son las pequeñas grandes cosas, las pequeñas grandes cosas que hacen a la seguridad. Cuando se habla también y se dice muy acertadamente que el sistema carcelario viene en decadencia, es, creo yo, por los hombres, no por las estructuras. Las estructuras, si fuesen conservadas correctamente, son estructuras seguras. Nosotros, en las unidades carcelarias, cuando se han inaugurado, en este caso la unidad de Alvear, cuando ingresábamos hasta llegar a la sala de abogados, se abrían y se cerraban 6, 7, 8 puertas. Hoy se abren y se cierran 3 solamente, porque las otras no funcionan. ¿Te das cuenta? No funcionan y no han sido reparadas. Estas pequeñas, grandes cosas hacen también a la seguridad carcelaria porque precisamente es lo más elemental, es para que los presos no se escapen. Hagamos un poco hincapié en eso. ¿Cómo es esa connivencia o ese vínculo que se empieza a dar entre los propios guardacárceles y los reos, los presos que están allí dentro? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo se forma? Primero tiene que ver con un sistema de reclutamiento de los agentes del servicio penitenciario. Lamentablemente, y esto no lo digo en tono denigrante, ¿sí? Digo, quienes ingresan a trabajar en las cárceles, los subalternos, viven en los mismos barrios donde viven los detenidos. Primera cosa que no podía. Yo he visto en la cárcel de San Martín hace un tiempo un penitenciario fumando un porro con un preso. ¿Sí? Así lo digo así, parece poco técnico esto. Un penitenciario fumando un porro con un preso. De allí en adelante todo es posible. ¿Sí? Entonces, primero, el sistema de reclutamiento es ineficaz, ineficiente. Después, en general, los ministros de Justicia, del momento que sea, toman el sistema de reclutamiento como un sistema de clientelar. Entonces, en la época de Mekievi, ministro de Justicia de Solá en el 2003, de 2.000 aspirantes que ingresaron al servicio penitenciario, 1.700 eran de Dolores y Savigné. Mekievi fue electo intendente de Dolores por 1.300 votos. Digo este ejemplo, esto no es zaraza ni es mentira, ¿sí? En la época de Solá, ya el ministro de Justicia Di Rocco, oriundo de los pagos de San Nicolás, Rotundo, subsecretario de Política Criminal de San Pedro, ingresaron 1.800 agentes del servicio penitenciario bonaerense. Cuando digo agentes, digo subalternos. 1.200 de San Nicolás, San Pedro y zonas aledañas. Entonces, los ministros de Justicia, ¿sí?, lo que hacen es tomar el sistema de reclutamiento de subalternos, de agentes del servicio, como sistema clientelar. Entonces, lo usan para la política interna. Entonces, primer motivo. Segundo motivo, el sistema de reclutamiento no está armado. No hay diseño de capacitaciones. Hoy hay penitenciarios que cuidan a detenidos en los hospitales que llevan armas y no las saben usar. No las saben usar. No han tenido
¿sí? Prácticas de adiestramiento y del uso de armas. Lo que te digo entonces con estos pequeños ejemplos es que hay un montón de cuestiones, ¿sí? Reclutamientos indebidos, clientelismo político en el medio del sistema de reclutamiento, falta de capacitación de los agentes y obviamente corrupción estructural que atraviesa toda la fuerza penitenciaria. Vos decías algo recién, que se nombró a una persona que va a estar a cargo del servicio penitenciario, una persona nueva. Esta persona nueva, Fernando Díaz, estuvo a cargo del servicio penitenciario bonaerense del 2005 al 2009. Periodo en la provincia de Buenos Aires donde hubo más hechos de corrupción y muertes violentas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Que se ha puesto hoy a cuidar a las cárceles y modificar, entre comillas, el sistema de corrupción carcelaria a un zorro para que cuide a las ovejas. Me guardan un segundito.